Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar con el mensaje de nuestra madre. Estaba delante del Crisebach y cuando abrí el mensaje, ya que no decía la Virgen: queridos hijos, hoy los invito con corazón materno a que aprendan a perdonar completamente y sin condiciones. Ustedes sufren injusticias, traiciones y persecuciones, pero por esto están más cerca y son más queridos por Dios. Hijos míos, oren por el don del amor. Solo el amor perdona todo, como hizo mi hijo. Síganlo, estoy en medio de ustedes y oro para cuanto estén frente al Padre puedan decir: aquí estoy, Padre. Te he seguido a tu Hijo. He amado y perdonado con el corazón, porque creía en tu juicio y confío en ti. Gracias. Mensaje del, amén, Señor, 2 de septiembre de 2009, por Mirjana. Ustedes sufren, dice, injusticias, traiciones y persecuciones, como la Virgen. Entonces vamos primero con lo que decía el señor Máximo Copo, que ahí sale en el video con una caña para ir a pescar. Payaso de Melanie del gobierno. Primero, él es franciscano. Cuando yo llegué aquí, la gente se estaba matando por comida. Aquí debes venir a mendigar. Es italiano, tiene su documento. Investiguen esa casa donde él vivía. ¿Quién ha hecho esa casita? Para que ustedes vean. Yo soy constructor. Es más, cuando uno tiene secuestro, amenaza de muerte, tortura, y ahora con la expulsión del país, porque ha hecho callar y no vienen muchos de los ignorantes que por falta, él tiene franciscano, que entren con ellos, voto de mendigar, puede pedir casa por casa, pero debe saber quién es la mafia, que le mueve. Por eso habla esas palabras que los payasos le enseñan y hacen cosas que ofenden al propio Cristo, engañando a la gente. Los pone a todos en confusión. Entonces, ustedes van a... ¿Por qué los bergolianos dice salir en la foto es vanidad? Luego enseguida hace un video. ¿Y qué es lo que quieres hacer? Ya el propio Papa había bendecido la tecnología. No tiene nada que ver ahí por la humildad, sino que no ser parte de ninguna mafia. Eso también es ser humilde. Ahora, dice, golpea muy despacio. Con razón que no tienes gente. Como un perro. Voy a enseñarte cómo debes golpear. Así como el funeral echa la pala, dice, y cava. Así haré contigo, dice el Padre.
Entonces te recomiendo que veas ahí el video Payaso Bergoliano. Ahí a lo menos vas a entender la mafia, de dónde viene la mano para ir conociendo, porque son lo mismo que desde los primeros principios que me secuestraron se están moviendo. Decía ayer a la tarde la Virgen Fátima, una sola palabra, porque no te han visto comiendo. O sea que estos demonios cargan y ensucian por la comida. El que quiera que en su país, en su nación o donde esté, ayune. Y el ayuno pagará para que Nuestra Señora de Fátima obre en ese lugar. Como aquí he visto que hasta 40 grados marcan esta semana. He escuchado una reunión en el cielo y decía, el año pasado, para que entiendan, decía, si no abren la puerta para que el Padre camine, destecharé su casa y quemaré casa por casa, uno a uno. Decía a los ángeles, a los policías que me agarraron, les quemaremos hasta su casa. Y esto viene directo de arriba, el mismo que ahora prendí la televisión y vi la noticia. Casa por casa destechaba y prendían fuego. Cuando el Padre se mueve, porque yo sé que no me van a escuchar. Ya decía aquel ángel a Juan, le decía, ya de nada sirve que el pecador siga pecando y el justo siga siendo justo, porque la venida del Señor, ahora atiéndeme bien, croato, yo voy a avisarte de parte mía, porque el que avisa es doblemente Cristo. Lo que tú hagas, ahora ya he escuchado la Nueva Cracovia, ya me hicieron lo que ustedes están pensando hacer, ya hicieron todo ese trabajo. Piensa bien. Ahora voy a ponerte este ejemplo. Herodes amaba a Juan el Bautista, pero no pensó, se dejó vencer por la carne en lo que iba a decir y hacer, y hizo el más grande profeta que hasta el propio Jesucristo dice de él. Elías ya vino, era Juan, no hubo ni habrá mayor profeta que Juan el Bautista. Ahora quisiera hablar un poco también, hasta que la batería aguante. Amén, Señor. Sobre la sexualidad. Ahora que tenemos, ese demonio está avanzando. Yo entiendo voy a hablar por el ojo de la sabiduría a las personas que me tachan de loco. Yo te entiendo porque nadie te ha preparado. Quizás tus padres no te han educado o tus propios párrocos no te han enseñado. Porque si a ti te hubiera aparecido la Virgen, porque primero debes venir a vivir aquí 3 años y tener una experiencia y ver a la Virgen, hablar con ella y hacer lo que ella te pide para que tú más o menos entiendas lo que estoy llevando a cabo. Porque si yo te tengo miedo a ti, mira que el Padre dice, aunque te sientes en medio de alacranes, no los temas, porque yo puedo asustarte. Lo único que nosotros no debemos tener aquí es el miedo. Es necesario pasar la cárcel, la tortura, lo que ellos quieran, decidan.
Pero un cristiano, resistid firmes en la fe, dice la Sagrada Escritura. Si tú le desarmas, bueno, voy a sacarle China. ¿Quién es China? El dragón. Génesis 3:15, la mujer te destrozará la cabeza. Ahora Bergoglio, Apocalipsis 12, la mujer dará a luz, el hijo gobernará las naciones con vara de cetro. Y las personas que me están viendo, no puede ser así tan real, pero no es para que maten a esta persona. La descripción, los payasos, uno es maestro de la ley, otro el presidente, y los que vienen. Y en un momento salen huyendo todos, porque viene la justicia de Dios. Y viene con una sombrilla, o sea que ellos saben todo, cuándo van a hacer llover, cuándo están cargando. Porque yo le decía, estaba estudiando el tiempo hacia el norte limpio, hacia el sur limpio, hacia el este limpio, hacia el oeste sale un pequeño humo y enseguida tapa el sol. Si esa fábrica ustedes llegan a contener oeste, es una fábrica, uno solo el que ensucia y tapa el sol, pero no afecta el calor. Hasta 40 grados está marcando. ¿Y qué es lo extraordinario? Yo entiendo que tú no entiendas esta cosa, por eso nadie ni te sigue, pero a lo menos si creyeras, entendería un poco más sobre la mafia. Ahora, ¿yo qué puedo hacer? Lo que la Virgen decía. Si a mí no me hubiera aparecido la Virgen, bueno, ahora voy a esconderme una semana en ¡trum! Hasta rayo hecha. Ahí está lo fenomenal, la brujería. Los brujos que están haciendo la misa ofreciendo hasta sangre. Ahora van a ver ustedes en ese video que hay una pareja que se mira, el único que queda. Ahí se cumple lo que decía el Papa Juan Pablo II. Solamente si nos amamos. Miren cómo con miedo se miran esas personas con su esposa y su esposo. Un ejemplo nada más. Que el amor, como dice la videnta, siempre vence. El que ama, dice Juan, no conoce de miedo. Tienes miedo, iba caminando y a esto ya lo conozco. Y la fuerza que rebosa del conocimiento, como decía, ¿cómo va a dar gusto? Miren, hermanos, que yo sin razón estoy luchando con ellos. ¿Qué es la razón? Quisiera tener una persona que trabaja en eso. Y le digo, ¿quién es ese? Y ese es el hijo de Ñaco Cotilde. Ese, Que tengamos razón. Sin razón aquí yo le estoy poniendo todo boca abajo, como decía, el terrible sol. Por la fe en Jesucristo, porque creo en mi Padre. Una cosa quiero que estudien los que siguen a Dios. A Putin. Porque esa clase de hombre, Dios no envía tanto en la tierra, en su justicia. ¿Cómo un hombre puede ser tan justo siendo político? Por eso decía, estás perdido como un perro. Yo no puedo llamar perro a Bergoglio, porque el perro es más inocente, es una criatura, una creación de un camión. Yo no puedo, no soy comunista para utilizar la materia. Lo que sí puedo profetizar lo que Padre va a hacer en la eternidad. Ahora,
son peores que perros. Porque si el animal lo supiera, dice la Sagrada Escritura, no lo haría. Ahora vamos a profundizar un poco más sobre la sexualidad. Desde el Padre, amén, Señor. ¿Qué dice el Padre sobre la sexualidad? El pensamiento de la sexualidad, que todo es sexo. Ustedes van a ver en el libro del Éxodo, cuando el pueblo cae en idolatría, lo primero que hace, ¿qué es lo que hace? Caer en la sexualidad. Yo entiendo que Lucifer es el papa de ustedes. Cuando Cristo sea el papa, tendrá exorcistas que les ayudará a adorar. No puedo yo tener sexo en el trabajo, en el estudio, aquí, como vienen aquí, las 24 horas en todos lados. O sea que, como dice, vio Dios que no era bueno que el hombre esté solo. Y le hizo una compañía, una mujer, una madre, una señora. Cásense, construyan una casa, tengan hijos. Dios no les prohíbe, solamente un poco de orden, sacramento del orden. Porque si no se les sacaría a los niños el fruto del amor. Ahora, el Padre dice claramente que eso ya es fruto de la idolatría, la raíz de la sexualidad. Y Cristo, nadie va al Padre si no es por mí. ¿Qué dice Cristo? Jesucristo dice claramente, del corazón proceden. Pero voy a quedarme esta vez con esta palabra. Apártense de mí los impuros, los lujuriosos. En cuanto a los cobardes, a los inútiles, idólatras, vayan a la segunda muerte. Apocalipsis 21. Ve a leer tú mismo. Y ahora que nosotros no tenemos la Vulgata, el original, miren hermanos que tenemos la original de los mensajes de Medjugorje. Cuando la Virgen se apareció en Estados Unidos, dijo la Virgen, si no tienen un corazón puro y humilde, y si no viven los mandamientos, no vendrán al cielo. Lo mismo que Cristo. Bienaventurados los que tienen puro el corazón, porque ellos verán a Dios. Y aquí les voy a revelar para todo, un misterio de mis ojos. Cada vez que yo ayuno, me viene esto, los niños. El niño cuando nace azul celeste, ahora cambia el color de sus ojos. Cuando mamá le da el pecho de la leche, empieza a ser marrón negro y cuando más crece, desaparece. Lo mismo pasa. Verde oscuro a veces está cuando ayuno y cuando más ayuno va cambiando de color y cambiando mis ojos. Lo mismo pasa en ti. Uno va volviendo en su inocencia, en el poder del ayuno, para cuando pierda, a lo menos ustedes disfruten. Ahora, es mejor ir ciego al cielo que por cobarde e inútil al infierno, sin ojos y sin. Ahora, ¿yo qué puedo decir? La Virgen dice claramente, si no tienen un corazón puro, y como yo sé que una persona es pura, no hay persona más bella que el puro, el iris, la parte del ojo que brilla la luz, porque es de la luz, no tiene nada que esconder. Es como un manantial. Lo único que mi hijo pide, dicen los mensajes, la Virgen, que la iglesia sea pura. La pureza es nuestra vida,
es nuestro fruto, es nuestra esperanza, es nuestra... ¿Sabes por qué eres tan miedoso y tan inútil? Porque no eres puro. Un hombre puro, decía, es un ángel sobre la faz de la tierra. Ya decía un santo, San Alfonso, que un hombre puro es un ángel sobre la tierra. Hay un libro que es San Juan Bosco, porque quiero hablar sobre algo. La bella virtud. Hay un libro sobre la vía de todas las gracias, donde se recibe toda la gracia, es la pureza. Ahora, en un mensaje del 18 de marzo de 2012 o 18, decía la Virgen, su intercesora. Y si Bergoglio dice que María no es intercesora, ¿a quién debemos dejar de seguir? Ni pensarlos. María se radica en el Evangelio de San Juan capítulo 2. Ni qué decir en Lucas 1:26. Gracias a María vino Cristo. ¿Cómo tú vas a sacar a María su intercesión? Como dice la primera misa en Moscú, en la Plaza Roja, fue hecha por la bienaventurada intercesora, madre. Y ni qué decir en Génesis 3:15 o en Isaías 7:14, cuando Dios quiere aplastar a sus enemigos, vencer al comunismo. Y cuánto más en el Apocalipsis capítulo 12. Una mujer vestida de sol, miren cómo baila el sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas. Está encinta. No te huele a protestante, qué sé yo, a los Calvin que quieren ir sin María. No entren en el juego de ellos, porque la paz que ve ahí detrás, hay una reserva de paz en mi corazón. Con todo lo que estamos pasando, decía, lo único que no debemos tener es miedo. Estamos siendo ejemplo, el mundo entero nos está mirando. Si Cristo aún reina sobre la faz de la tierra, si aún hay verdaderos cristianos. Ahora, como decía, estudiar los mensajes de Nuestra Señora. Hay personas que son capaces de ir hasta otro oriente para avergonzarte, pero no son capaces de ir a una cuadra a llevarte comida. Y ahí están los frutos. Ahora quieren dar de comer a un muerto. Eso hay que hacerlo en vida. Cuando esa persona aún estaba con vida, ahí tenía que haberle pasado la mano. Ahora ya está muerto. La Virgen dice bien claro, queridos hijos, Satanás es muy fuerte y con todo su poder desea destruir mis planes. Oren, ustedes oren, solo oren y no dejen de hacerlo, ni siquiera un solo instante. Yo rogaré a mi Hijo Jesús para que se cumplan todos los planes que he comenzado con ustedes. Y ni qué más escuchar este mensaje del 18 de marzo de 2020, este último mensaje 24. Cuando Mir da este mensaje, la Virgen me decía hace poco, entre junio
y Julio, este mensaje llegará, hará algo, sentí en mí como algo eterno. En el amor está la victoria. Ahora, como yo, la Virgen, si viven el amor, yo cantando, Gospa Maika Moia, estoy viviendo. Si viven a mi hijo, si estoy ayunando, estoy viviendo al hijo de María. Si leo la Sagrada, si leo, dice, recen el rosario. Cuando estoy rezando el rosario, estoy viviendo. Y ahí llega la felicidad, la paz, como dice, hijos míos, mi hijo, con su gracia, ilumina vuestros corazones. Especialmente quiero trabajar sobre el don de la cobardía. ¿Por qué, de dónde, cuándo y cómo somos tan cobardes en estos tiempos? Ya no podemos ser. A lo menos debemos creer lo que sentimos, 40 grados de calor en uno de los lugares más calurosos, más fríos del mundo. Yo tengo una experiencia en el 2019 y aquí el corazón del verano es entre julio terminando y agosto, una semana, 15 días. Luego todos los días lluvia, frío, cae hielo, cae rayo, el viento echa todo lo inhumano aquí. Y aquí nosotros desde diciembre llevamos este sol. 140 días de sol, a lo menos ellos no creen, pero comen. Comen, pero no creen. Piensan, pero no creen. Aman. Y en vida Dios Padre le da esta gracia. Yo les digo que si en tiempo de la Primera, Segunda Guerra Mundial se le hubiera dado un verdadero profeta con fruto que ustedes mismos están viendo, palpando, viviendo, porque lo extraordinario es la persecución. Y la Virgen dice aquí, queridos hijos, yo estoy con ustedes, gracias al amor misericordioso de Dios. Y los invito a que crean en el amor. La inteligencia te dice un poco creer en Dios, que hay que darle a Dios su lugar, su momento. Juan dice, Dios es amor. Amor que es unidad con mi hijo. Y si nosotros los católicos somos cobardes, a ver, estamos en guerra. Ya la guerra espiritual y material está ahí. Vamos por este camino. Jesús había dicho al policía, a Pilato, al jefe de los policías, si mi reino fuera de este mundo, bastaba dejarle a Pedro y iba a matar a todos esos policías. Ya le cortó la oreja a uno y Pedro tenía esa gracia. Pero imagínate tú, si mi reino fuera de este mundo, decía Jesucristo, y si Él llamara, como dice, si quisiera le pediría 12 legiones de ángeles a mi Padre. Imagínate tú que David venga, o el propio arcángel, o Josué. A ver, ¿quién más eran los grandes guerreros de Yahvé? O supongamos que desisten, como Saúl desistió. ¿Qué hizo el Padre? Eligió a David. O sea que el Padre nunca pierde. Nunca ha perdido ni en la moral, ni en lo espiritual, ni en la guerra. Es el campeón de los campeones. El pueblo
de Israel iba huyendo y la gente decía, y estos no son el pueblo de Dios, ¿y por qué huyen? ¿Y sabe qué respondió el Padre? La gente anda diciendo, si estos huyen, ¿qué pasará de nosotros? Pero yo, por mi nombre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, haré esto, esto y esto. Qué tonto sería ya abrirle las puertas al Padre, ya hacer lo que le ha pedido. ¡Bam! Cayó un edificio en Miami. ¡Bam! La guerra. ¡Bim! Un huracán en España. Ya sería muy tonto. ¿Por qué no terminan? ¿Por qué no dejan que los niños construyan? Y bueno, yo ya me iré de aquí porque ya se hizo y se salvará el mundo entero y habrá paz. No sean tontos, he visto ahí China que ya están recogiendo desesperadamente comidas en el silencio para esconderse a comer ellos lo que les sobra. Y si ellos son sus armas, ¿ustedes cómo van a quedar? No tienen refugio, no tienen arma y que la OTAN es para ellos. ¿Quién a ti te va a defender? ¿Quién te va a traer comida? No, yo pregunto. Si no está siendo un poco tonto, maldito el hombre que confía en otro hombre, que pone su esperanza en sus armas. Así como Aarón dice que no es ni por la fuerza ni por la violencia, porque ahora ya quieren ser violentos conmigo. Y yo digo, si ya van a la violencia es porque ya han perdido. Cuando los comunistas o los demonios ya quieren golpearte es porque ya no tienen capacidad, intelectualidad. Y eso es la justicia, cualquiera le puede vencer. Querer hacer justicia por violencia, dice, es como un eunuco que quiere violar a una virgen. Ahora, uno a uno, mano a mano, casa por casa, será la justicia de Dios. ¿Y por qué no hacen la prueba? ¿Qué más prueba el Padre le está dando el sol? Que ustedes mismos están, y se les ha dicho que durante que yo esté aquí ya no habrá invierno. Con todas las persecuciones, con todas las... Aún así, no son gente que piensan, que razonan, que creen a lo menos en lo que sienten. Todo el mundo quisiera esta gracia, me vienen a pedir. No podemos ni construir de la lluvia, decían los italianos. También queremos el sol. Y yo que voy a ir a decirle, hermanos, reciban. ¿Saben qué me van a decir? Vete allá, esa virgen es de los extranjeros. Ve a ser primero en Medjugorje. ¿Y yo qué les voy a decir a ellos? Si aquí ustedes no construyen, si ustedes mismos rechazan a Dios, ¿qué voy a llevarle a ellos? No, yo pregunto. Guerra, hambre, peste, violencia. Eso me han dado y les traigo a ustedes lo que he recibido. Y no deberían ustedes ser primeros en ejemplo, en inteligencia. No, yo pregunto nada más. ¿Qué van a decirle a sus hijos? Hijo, éramos tan cobardes que ahora todo es obligatorio. Pero si tú haces la voluntad de Dios, ¿saben qué va? Los hijos mismos, mis padres, fueron a la guerra, defendieron nuestra libertad y gracias a eso nosotros somos valientes. Y tenemos un ejemplo claro de ser valientes. Pero si yo mismo soy cobarde, ¿qué voy a ir a predicar a mis hijos? ¿Qué voy a decir? ¿Qué es lo que voy a decirle a Dios, al Padre? El pueblo en el antiguo, en época de Judith, decía el rey Osías, si en 5 días Dios no se manifiesta, entregaremos todo, porque no llovía.
y ya no había agua, no había. Y Judí le responde, eso no es ser tonto. ¿Quién eres tú para probar a Dios? Y si Él quiere en su omnipotencia, ¿acaso Dios no prueba a los suyos para prepararlos? Yo pregunto, yo solo le quito la violencia a ellos y ellos ya no son capaces, ya no tienen poder. Su único poder es el bis, bam, bim, bam, sin razón. ¿Y cómo yo voy a domar, cómo yo voy a ordenar, a disciplinar, a enseñar a los niños que van creciendo rápidamente? Imagínate tú, van a ser 7 veces peores que su padre. En comunismo, en miseria, en ignorancia. Se van a reír de sus padres. ¿Y cómo van a atajar a esos niños? ¿Qué le van a responder? Vendrán otro niño más sabio y les educarán en la fe. Ahora, si en 5 días Dios no responde, y Judí dice, miren, voy a hacer algo que por medio de mí quedará en la historia de la humanidad. Ella sola se vistió y fue y decapitó al rey. Y no hay una sola persona, como decía, si yo o alguien desiste, Dios es, cuando Saúl desistió, levantó a David, después de David a Salomón, Él es Dios. Están luchando contra el propio Dios. Y sabiendo bien de dónde viene la mano, más porque no terminan lo que han comenzado. Yo no entiendo eso. La gente tiene cheat porque utilizan. Voy a darte un ejemplo de lo que ellos le hacen a ustedes. Cuando el Padre entra, siempre besa la cruz. ¿Qué significa eso? Humildad, reconocimiento. Pregúntele al Padre, ¿qué significa que beses? Cada vez que entras tú en la misa y besas. Y ellos, miran, va a venir aquí, va a hacer esto. Lo natural, sentido común, lo humano. Porque si yo verdaderamente, ¿saben cuántas veces me hubieran apagado? Después de mi secuestro ya no sé, porque ahí lo que Dios permita. Pero me hubieran apagado más de 100 veces en todo este tiempo. Así que, bueno, agarro el teléfono, apago, pero que no sean tontos y no se dejen engañar, porque yo tengo mis fuentes que me informan y luego te persigo, va a llegar a ver en qué trabajas. En un camión, o que es gracias a ese camión está comiendo, está llevando a cabo su familia. Va a arrancar y no tiene sentido para mí el comunismo. Es una brujería. ¿Qué tiene? ¿Qué culpa tiene la materia? Entonces, la fe abarca y va mucho más allá. Ahora, ¿cómo yo puedo combatir la sexualidad? Lo que veo mucho también es el susto y él está loco. Él está loco, yo te entiendo porque sé que eres parte de la mafia y te pagan para decir y hacer eso. ¿Y cómo tú sabes que son de la mafia? Mira, los animales caminan en 4 patas. El hombre camina en 2. Pero tú puedes ponerle 2 más: miedo y amenaza. Los que son los de la nueva orden y los que están llevando siempre dan miedo y amenaza. Y así, si tú tienes capacidad para, espíritu de miedo, en el nombre de Jesús, a los pies de la cruz, amenaza. Como decía, donde yo voy siempre esos motos enormes, pero eso le ponen una patrulla ahí en la esquina y desaparecen todo ya.
por falta de conocimiento perecemos. Y si ni eso pasa, ¿cómo va a pasar el juicio de Dios? Para los que me pidieron pruebas, voy a hacer un video desde antes de que lleguen los furgones blancos que me amenazan a donde vaya, me cierran el camino. Todo el mundo está viendo. Y si tú investigas, estos son bergolianos. O sea que si uno lee un poco la Sagrada Escritura, vas a encontrar, todo está ahí. Ahora, ¿qué dice el Padre? Cuando yo levanto la mano para ejecutar, dice, ¿quién la sostendrá? Ahora el espíritu de susto. ¿A quién debemos temer? Si pasamos susto con Dios, estamos cerca de Dios. Pero si somos asustados sin Dios, tengo que cuidar porque luego, ¿cómo es que Bergoglio sabe hasta lo que va a decir? Hermanos, él es masón, luciferano. ¿Qué quiere decir? Has llenado de profanación tu templo, dice en Ezequiel. Él es el perfecto y el último profanador. En eso, bueno, yo hoy voy a hablar en un tema. Él ya se adelanta a todo lo que voy a decir. Y luego ven y dicen, dijo todo lo que él dijo. No. Y no por eso yo debo callar lo que es el tesoro. Lo que es, lo que va a salvar, debo decir, porque esas son las palabras que van a abrir el cielo. No porque el diablo, Mateo 4:6, miren que Cristo no se cayó. Está escrito, tírate de aquí abajo, enviaré ángeles delante. Y Jesús le responde, también está escrito, con un poco de discernimiento. Ahora, la pureza no solamente es una necesidad, es nuestra vida, es nuestro todo. Personas que nacieron para el reino de Dios, decía el propio Jesucristo. O sea que tienen esa gracia. Decía, no eres rico porque nadie te ha dado. Y si Dios te da el don de la pureza porque quiere para sí, de la castidad, de la pulcritud. Bueno, tengo 30 años y no sé si voy a casarme o... Porque a los 14, 15 años ya te hubieras casado si tuvieras el don del matrimonio. O tengo 15 años, me casé y a los 20, 21 siento vocación de religiosa. A lo menos ve 3 años y con experiencia no es mi vocación porque arde en mí la sexualidad. Pero tú tienes casi 40 años, no te casas. Abraza esa castidad que estás, el mundo entero, naciones enteras, como decía la Virgen, no atajará. Por una persona si se casa una guerra. Para que te escuchen, para que te crean, es necesario la castidad. Y por eso decía aquí yo he escuchado una conversación que la última palabra son los policías. Así ve, tengo señor para Bergoglio. Donde más me duele me golpea Bergoglio. ¿Ya? Los que me conocen, vean, fanático de San Miguel Arcángel. Porque yo no soy bandido, yo no tengo nada en contra de ellos. Pero cuando ellos se oponen, yo esperaba esto en Tsunami, en otros países, ni les culparía porque la Virgen culpa a Bergoglio. Pero bebe tu propio remedio. Pero el remedio no hace daño al que no está enfermo. El remedio hace efecto al que está enfermo, decía Cristo. No son los sanos los que necesitan.
al doctor, sino los enfermos. Esfuércense por entrar por el camino estrecho. La cruz es un camino estrecho. Amplio es el adulterio, entrar con ellos, adulterar, vivir en adulterio. Porque yo decía, si ellos son aquí las últimas palabras, que si ellos quieren tú vas a vivir aquí. Y si ni ellos te acusan, ¿cuál es la causa? Por prostitución, porque, bueno, se acepta, porque es prohibido. Pero si ellos, ¿y quién eres tú? Ellos lo saben todo. ¿Crees tú que la justicia de Dios, de ahí nacen ellos? Pero por algo la iglesia lo llama la última prueba. ¿Sabes qué es la última prueba? Que agarrarán la Biblia y te apuntarán a ti. Y si no tienes inteligencia, vas a sentirte culpable. Si no tienes auxilio del cielo, esa última prueba no lo entenderás. No pasarás. ¿Sabes por qué? Porque te van a acusar con tus propias palabras. Bueno, ahí ya tenemos los frutos. Vamos a ver los frutos. Si María tuvo más hijos, ¿en dónde están? Como decían los judíos, ¿a dónde se nos escaparán? Y si ni los judíos dijeron que María tuvo otro hijo de natural, ¿cómo nosotros vamos a decir que María tuvo más hijos? ¿Crees tú que Jesús, si tuviera hermanos, no estarían en primera fila ahí? Hermanos llamaban a Juan, su madre y Juan y su hermana, en espíritu, porque todos tenemos a Dios por Padre. ¿Crees tú que si María no hubiera dicho al hermano mayor de Jesús, defiéndelo, hijo, ¿dónde está mi hijo? Vengan, defendamos a su hermano? No, María estaba ahí, sola, llorando y contemplando, ofreciendo, aceptando la voluntad de Dios, ofreciendo al cielo. Ahora el coraje, la valentía, estamos siendo ejemplos. El cielo, la tierra y el infierno están temblando mirándonos qué decidimos y qué hacemos. Y yo puedo estar lejos. Un día me ofrecieron una bicicleta y me dijo la Virgen, muchos dejarán de creer. O sea que si yo entro a estudiar, ya no creerán a la Virgen. Los que me creen es porque cómo es que ni ha estudiado en todo eso, por divinidad de Dios, por ciencia de Dios, por conocimiento de Dios, por visiones. Ahora quieren aplacar eso de los mensajes que yo recibo y las visiones que veo. Tiene cheat, porque yo los ilumino. Ustedes ahora he visto que se van a juntar y van a brindar por tu destrucción. Las visiones, entonces estamos sacando a Dios. Estamos dejando de lado las armas de Dios de lado. Si a mí así dentro de poco, ¿qué nos van a decir de las videntes? Ya no dicen eso porque no lo han secuestrado. Pero si Dios permitiera eso, ¿qué no dirán? Para que la gente, pero yo no digo, créanme a mí. Lo que digo siempre es, hagan todo lo que las videntes, ellas ven a la Virgen, hablan de la Virgen. Porque esto quiero agradecer, este puede ser mi último video. Yo ya no tendría que haber volvido en Medjugorje. Pero el cielo me ha dado esta gracia de volver. No voy a hablar sobre qué hicieron a mi pasaporte. Para salir de una duda
y el mundo entero que no son las videntes ni la Virgen las que me persiguen. Para los que me dijeron que yo ahora y ustedes mismos están saliendo de la duda. ¿De dónde viene tanta persecución? ¿Por qué llueve tanto? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay peste? ¿Por qué se enferman los niños? ¿Por qué no hay trabajo? ¿Por qué hay tantas luchas entre la familia y dentro y fuera de la iglesia, en el pueblo mismo? Ustedes están viendo de dónde viene la mano. ¿Me entiendes? Y esta gracia que el cielo me ha dado, yo no puedo culpar a la Virgen, porque el que culpa a las videntes, culpa a la Virgen. El que culpa a los profetas, culpa al propio Dios. Y si a ti se te ha dado la capacidad de la inteligencia de saber escribir y hablar, ¿cuánto bien más harás en tu mundo para salvar esas pobres almas de su ignorancia, de su incapacidad? Como decía un obispo, se levanta y dice, he suprimido 14 comunidades. Orgullosamente yo digo, ese que está a tu lado, ese ahora que es coordinador, era el más grande mafioso en la ciudad. Ahora lleno de ladrones, de estafadores, de bandidos, vividores. Peor la ciudad. Porque como decía, cuando yo ya no esté aquí, a esos demonios que yo he expulsado de aquí, irá a buscar 7 demonios peores y van a venir nuevamente. Como me decía el Señor, basta que hagas esto y se llenará este lugar, y me mostró una visión. Imagínense, 7 peor el hambre, 7 veces peor el frío, 7 veces peor la lluvia, 7 veces peor el rayo, el asalto, y en el mundo entero la falta de luz, la falta de comprensión, de paciencia, la falta de sabiduría, de inteligencia. Por eso digo, estudien a Putin. ¿Por qué Dios escasamente envía a estos hombres? Y voy a darle un fruto. ¿Por qué la propia Virgen llama pulcra a su hija, siendo fruto? A lo menos valoremos nosotros en vida a estos verdaderos héroes de Cristo. Yo creo y pongo mi confianza en Dios. También está Trump. La esperanza está. A lo menos que tengamos más sol. Porque el sol es el que da la comida a la tierra. La tierra reproduce y da su fruto. Hasta las plantas, todo el mundo se alegra cuando hay sol. Y cuando se echa el veneno, todo se destruye. Las plantas. Ahora Trump tiene esa capacidad. Como decía el año pasado, Jesús mismo movieron a la OTAN y dijo Trump, dijo el Señor que Trump tiene ese poder contra la OTAN. Él puede ordenar y disciplinar las cosas. Tiene esa capacidad y esa fortaleza para hacer el bien. Y si tanto temor, decía el Padre, que Trump tiene uno que ha hecho bien las cosas. Yo ni le conozco, un militar. Y si es uno nada más de su equipo, imagínense ustedes, nosotros somos aquella palabra que Cristo ha dicho. Serán dioses. Su propia ley dice, refiriéndose a quienes escuchan la palabra de Dios, que serán como Dios, comerán lo que Dios come, vivirán lo que Dios vive, sentirán lo que Dios siente y serán como dioses. La dignidad de un ser humano es muy alto, no somos animales irrazonables, como dice la Sagrada Escrituras. Ellos, como decía, son animales. Nacieron para ser capturados y degollados.
Son seres que no razonan. Por eso decía en el otro video, piensa bien en lo que vas a hacer y decir. Porque el diablo no es tonto, me está viendo. Y sabe bien que a ti quiere que te maten para que él te lleve en el infierno. Él ya tiene la experiencia suficiente desde los primeros tiempos de la creación, cuando Dios hizo justicia a su pueblo. Basta ver cuando Dios hundió caballos, carros. Y si nosotros ahora mismo, ¿dónde está la mano de Dios? Cuando cayó ese edificio en Miami, era peor la situación. La gente no podía ni salir, ni trabajar, ni comer. Y ese era igual que Egipto. Los sacerdotes gritaban, Dios es justo, Dios es justo. Y te daban escalofrío. Yo no voy a detener lo que tú has decidido, pero solo recordarás que alguien te ha avisado. Y Dios no es traidor para atacar antes de avisar. Dios nada hace antes de avisar a sus profetas. Entonces, cuando le sucedan las cosas, ya nos habían profetizado este tiempo que esto llegaría. Basta ver en toda la Sagrada Escritura cómo el Padre manifiesta su poder. Endureceré el corazón de Ramsés para demostrar mi omnipotencia. Yo no sería tonto de tentar a Dios ya viendo, ya tenemos ejemplos claros, ya vivimos, palpamos nuestros padres antepasados, como decía Cristo, mientras que ustedes construyen a los profetas la tumba, dicen, si fuéramos nuestro Padre no los mataríamos. Y ahí se cumple la palabra de Dios, que ustedes mismos son hijos de los asesinos y quieren llevar a cabo la misma cosa que sus padres. Y la inteligencia no te dice claramente que a Dios no se le mata, no se le vence, no muta, no cambia. Que toda la historia de la humanidad, Dios permite que los profetas vayan a casa a través de la muerte. Gracias a Dios que existe la muerte, o si no, nunca nadie moriríamos. Pero no por eso nosotros debemos ser cobardes cuando en casa tenemos hijos, cuando tenemos una esposa, cuando tenemos familiares, amigos que nos necesitan, y que seamos para el mal, para la violencia. ¿Cómo es que son tan capaces de utilizar esos dones? Pero para el bien, para la justicia, para dar cara por Dios. No son capaces. ¿Y los niños cómo van a aprender? Sus niños. ¿Qué van a decir a sus compañeritos y amigos? A sus hermanos. No te van a escuchar. Bueno, a lo menos van a sentir, van a ver, van a palpar y van a vivir con esto. El Señor que me hizo llegar hasta aquí para hacer esto que estoy haciendo aquí en este justo momento, para iluminar las conciencias, para que luego no digan, ¿y dónde está Dios? Y porque miren el fruto que tienen. Te basta, como decía una persona, Dios no existe, el cielo no existe. Y le respondo, hermano, levanta la mirada y contempla el cielo. Ahí está el cielo. ¿Y dónde está Dios? Isaías 66:1. El cielo es mi trono. Si el cielo existe, ¿qué estás viendo? Dios existe. La tierra, si el hombre existe, si tú existes, es porque Dios existe. Pero si Él eligió porque es Dios y para ir algo más allá
de lo verbal, de lo que vemos, para que no idolatremos la vista. Porque yo siento la presencia de Dios con alegría, con la paz, en el amor. Escucho su voz en mi corazón, que tú también puedes hacer. Con el ayuno, la oración, busca a Dios. Así como Saulo buscó a Dios, Dios mismo se le apareció. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Busca a Dios a través de tus hermanos, amigos, vecinos. Busca una persona. No podemos adorar la visión, porque está el amor dentro de nuestro corazón, en lo más profundo, en la conciencia misma del ser humano que vamos a llevar. Siendo tontos no podemos llegar a nada. Un reino dividido no puede prevalecer. Acuérdense de mí, que si a mí me rechazan, no irán muy lejos con este reino que están llevando de injusticia. Alguien, Dios mismo hará algo en el tiempo y en la eternidad. Yo no voy a darle tiempo a Dios. Dios no es idólatra. Dios puede rechazar, adelantar, cortar, atar. Nosotros ganemos a Dios y hagamos lo que Dios nos pide. Amén, Señor. Porque Dios, miren hermanos, tenemos la vida. ¿Cómo es que el hombre vive? Respiramos. ¿De dónde viene el aire? Nos movemos. ¿Cuál es el misterio del movimiento? ¿Por qué no nos sucede nada? Y cuando nos sucede, ¿por qué nos sucede? ¿Hasta cuándo viviremos? ¿Por qué Dios permitió nacer? Y los que no nacieron, porque yo digo eso a los ancianitos que se quejan, agradezcan que aún tengan la ancianidad, porque hay muchos que ya no tienen esa edad. Si tengo mi juventud, agradezco a Dios mi juventud. Y cuando sea maduro, agradezco a Dios. Cuando tenga la gracia, dice el profeta, el que se gloríe por conocerme y por cumplir mis mandamientos. Por eso dice Saulo, Pablo, el que se gloríe en el Señor. Y Dios que ha hablado, basta conocer la vida de los profetas. Jonás mismo se enojó tanto contra Dios. Si yo entro en el pensamiento de ustedes, bueno, estoy loco, Dios es un mentiroso. Ustedes dejaron a Dios de mentiroso. Dios no cumplió conmigo su palabra. ¿Y para qué me trajo hasta aquí para mentirme? Estoy entrando en el pensamiento de usted. ¿Por qué mejor no me dejó allá en el fútbol y ahí nada más? ¿Para qué llegué hasta aquí? ¿Por qué no me atajó por el camino? Pero Dios no es hombre, dice Judith, para mentir. Ustedes se hicieron mentirosos y dejaron a Dios por mentiroso. Pero Dios nunca ha sido y nunca será y nunca fue mentiroso. Dios es capaz de atajar la historia de la humanidad, volver a comenzar, ponerle pausa y luego hasta que cumpla su palabra seguimos. ¿Saben qué me viene? Cuando Moisés, el pueblo, llegó, Jericó tenía un muro enorme y la gente entró en cobardía nuevamente. Son muy grandes los que viven ahí y tienen un muro. Tranquilo. Dios envió al propio arcángel San Miguel, que descendió con una espada en la mano, y Josué ¡bim!, cayó de rostro para abajo y adoró a aquel arcángel. Y San Miguel le dijo, levántate, solo a Dios hay que adorar. Agarren, toquen la trompeta, hagan 7 vueltas, muévanse. Y al 7º día la ciencia humana dice que Dios agarró un meteorito y
crees tú que yo dudo? Es minucia de lo que le va a pasar, lo que decían a los ángeles, quemaremos todo hasta su casa. Minucia de lo que le va a pasar a todos ustedes aquí, si no hacen la voluntad de Dios. Y caen en rabia, lo vamos a matar, y piensan de lo peor. No piensan en Dios, no piensan que están luchando contra Dios. Ya no se dan cuenta. ¿Por qué cuando pierden sus hijos, cuando pierden, se dan cuenta tarde? ¿Y por qué no actúan antes? Y yo aquí endurezco mucho más su corazón, porque pareciera que todo lo que yo digo es un odio. Y veo a los grandes de la tierra, están así, furiosos, porque temen que se les quite el poder. Se les ha dado 4 años, 4 añitos de poder. Como decía, ¿qué hubiera pasado si Dios hubiera creado un poco más alto a los chinos? ¿No han escuchado que Dios exterminó a los gigantes porque se creían que en eso no basa, no muta, no está ahí la esencia de Dios en los músculos? Dios no ama los músculos, sino la inteligencia del hombre, dice la Escritura. La capacidad, el poder de pensar de aquí el cielo y la tierra. Dios no cambia, no muta. Dice aquel arcángel: tomen posesión, yo pelearé con ustedes. ¿Y qué hicieron Josué? Se le dio ese poder, vio al arcángel, tocó la trompeta, dieron 7 vueltas, porque yo ya he visto aquí, lo último que mueven son eso, pero eso no son nada. Eso Bergoglio, o sea que en las eomba te verán. Yo mismo le diría: sí, hermanos, a esto hay que respetar, hay que temer. Pero ni para Dios. Solamente en Bollo ya y mi equipo, solamente ajustando, salen huyendo, no son nada. Yo quiero ver ante la presencia de Dios a estos que amenazan tanto a Dios y a sus hijos. Solamente quiero ver en el día del juicio a Jorge Mario Bergoglio Sibori, el hijo de ña María, de la quinta cuarta, ahí en la esquina del... Ahí quiero ver lo que tanto te enorgullece y que da tanto poder a los homosexuales. Y ustedes siendo... no van a ser reídos por los ángeles, burlados y quedados como tontos y estúpidos. ¿Y por qué ya en vida no han recapacitado, no han hecho las pruebas, no han profundizado? Lo que queremos es una ciencia más radical. Entonces en Dios está la raíz. Sin Dios van a perecer, van a secar y se van a terminar. Y cada día más la violencia, la protesta. Si no quieres que se proteste, dice un sabio, haz el bien a tu pueblo. ¿Será que la protesta comenzó antes de que yo? Ya existía la protesta. Yo no llego a entender a estas personas. Nunca desde que llegué aquí he visto una persona que libertad aquí enfrente o... Es como esto, voy a terminar ya que es peor que el año pasado la situación. Pasaporte, pasaporte. Está bien, yo entiendo. Ahí hay una calle. De ahí hasta 100.000 derecha, izquierda. Pide documentos, cédula, certificado de nacimiento, lo que quieras. Tienes poder, se te ha dado. Pero desde ahí hasta la cruz, un poco de paz. A lo menos si sabes que tus padres rezan. A lo menos aquí. Aquí, como decía, pueden venir. Solamente muestren su placa. No hace falta la violencia. Somos seres humanos y vayamos por el camino de la justicia. Nadie le ataja. Ni nadie se opone a ustedes. Pero yo pregunto, ¿será que 40 años, pasaporte, pasaporte? Y cada día están más, mucho más. No están multiplicando.
llenando más con eso, con las persecuciones. No han entendido que persiguiendo a los cristianos se hacen más cristianos. Ahora todo el mundo está con miedo porque quien habla así como yo es encarcelado, asesinado, torturado, borrado de la humanidad para que se cumpla la Sagrada Escritura. Si te dicen que estás perdido es porque ya te has encontrado. El que pierda su vida por mí la encontrará. El que quiera salvar su vida la perderá. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? Ahora he hecho enojar a todo el mundo. Pero no me basta el mundo sin Cristo. Y como decía un solo ángel de la guarda puede contra todo el infierno. Y cuanto más, como me decía el Padre, tú elige. Si quieres te pondré un guardia visible, o si no, yo mismo seré. Como decía un día, de hoy en más, yo mismo seré tu herencia. Tú estás entendiendo lo que te estoy diciendo o no. A ver, ¿a qué yo puedo comparar a Dios? Como dice la Escritura. Bueno, ya quiere que termine, pero aún dejémoslo ahí, que el Padre te dé la luz, sabiduría, inteligencia, niños, pensar en los niños que van a sufrir, en tu esposa que vas a dejar para ir a la guerra, tu casa, tu sufrimiento, ja, 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 es un tonto, dejó todo a los vecinos, y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén.